por culpa de un mal profesor de matemáticas, Edu Martín Prieto terminó estudiando Derecho. El informático lo llamaban en la carrera, que terminó ya que estaba, dice, pero siempre había tenido muy claro que lo suyo eran los ordenadores. Después de su paso por otras empresas, siempre en áreas de innovación, este joven malagueño se puso al volante de Forocoches, nada menos que el principal foro en Internet de habla hispana, líder absoluto en su formato y ejemplo de negocio en sus más de 2 décadas de vida. Eso fue hace una década. Edu Martín sigue pilotando Forocoches, además de haber emprendido otros proyectos propios. Pero ahora lo hace desde Málaga, ciudad a la que ha vuelto tras su estancia en Madrid y la que reconoce no tiene nada que ver con aquella que dejó para triunfar delante de un ordenador. Hoy aquí ya sí se puede y nos va a contar por qué. Calibren sus monitores, que comienza el reservado. Buenas noches, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí esta noche en el reservado. Un placer. Bueno, Edu Martín Prieto, jefe de marketing y jefe de negocio de Forocoches, Sí. el mayor foro de Internet de habla hispana, con unas cifras que son apabullantes en las que ahora entraremos. Por si queda algún despistado, explica qué es Forocoches, por favor. Forocoches yo lo definiría como el bar de Internet en España, ¿no? Estamos muy localizados, somos presentes en España sobre todo. Tenemos, en cuanto a cifras, unos 6, 7, 8, 9 millones de usuarios únicos al mes y al final, pues eso es la mayor comunidad en español del mundo. Un bar con ya más de 2 décadas de vida, que se dice pronto. Sí, se dice pronto. Lo creó Alex en 2003. Para que te hagas una idea, fue antes de que Zuckerberg creara Facebook o se creara Twitter, etc. Somos unos veteranos en esto de Internet y yo llevo desde 2014-2015 en Forocoches. Uh-huh. ¿A qué se debe el éxito de Forocoches? Ese foro que, para quien no lo haya visto, quien si lo conozca lo sabrá, pero es un foro absolutamente sencillo en su manera de ser. ¿Quizá esa sencillez? Sí, al final tenemos una serie de categorías, tú puedes hablar en esas categorías de lo que te interese, puedes irte a electrónica, puedes irte a empleo o al general, que es un poco donde cabe un poco todo, donde se habla de fútbol, de política o de lo que quieras. Y es difícil decir las claves de Forocoches. Yo te diría que una es el anonimato, otra es el sentimiento de comunidad, otra sería el conocimiento que se suelta en Forocoches, que muchas veces también es relacionado con el anonimato, no lo puedes decir en otro sitio, porque pues, sea un tema personal tuyo, sea un tema de tu trabajo, algo que no quieras a lo mejor contar a tus amigos, pero necesites a otros amigos que te asesoren y te ayuden. Bueno, es una cosa peculiar, es un sentimiento también de pertenencia, como decía la segunda clave, peculiar, que además se ha visto... Tiene hasta su propio término, ¿no? Sí. Los shurs, tenemos un vocabulario privado prácticamente y luego muchas veces se acaba convirtiendo en memes de la propia sociedad, ¿no? Pues espero que haya quedado en un susto después de haber un accidente terrible. Pues son muchas cosas, son muchas expresiones que luego nos encontramos pues, o en YouTube o en la prensa o en cualquier tipo de conversación cotidiana, porque al final pues, todo el mundo tiene un amigo forocochero, lo que pasa es que probablemente no lo sepa. Porque eso es cierto, lo trataremos ahora después, pero Forocoches hoy en día tiene esa verdadera influencia que antes tenían a lo mejor programas televisivos de máxima audiencia que dictaban de lo que se hablaba al día siguiente o determinados términos. En Forocoches se habla de todo, pese a su nombre. Parece que solo se va a hablar de la Junta de Trócola, Exacto. o del cigüeñal o del donde venden los coches más baratos. Exacto, el Pipe Vender. Había muchos memes también relacionados con el tema de coches, pero en los inicios, Alejandro Marín, también conocido como Ilitri en el foro, pues su función fue decir, oye, yo necesito preguntar algo de un Laguna que me acabo de comprar, ¿dónde lo hago? Y se dio cuenta de que los foros eran un poco chusta en aquel momento y dijo, pues voy a crear uno donde se pueda hablar de coches y ya veremos. Y aquel proyecto de los 20 y pico que él tenía en el momento fue el que más despuntó, casi el más inesperado, porque él ya se ganaba la vida con todo este tema de
webs y proyectos digitales, como podemos llamarlo ahora, o emprendimiento, que ahora cualquier proyecto en Internet es una startup, pues él tenía unas cuantas, y esta, que fue un poco de las más inesperadas, fue la que al final ha acabado, entre otras que sigue teniendo, pues siendo por lo menos la más notoria públicamente. La notoria, y sorprende sobre todo lo que decíamos, decana y con tantísimo tiempo de bagaje en un mundo en el que todo es tan vertiginoso. Alex ahora ya no lleva tan al día las riendas del negocio, ¿no? Es decir, él sigue al día a día, que es una cosa que muchas veces nos preguntan de, oye, pero Alex no está. Alex está todavía en el día a día, sigue pendiente, sabe todo lo que pasa, sabe los últimos hilos, etc. Lo que pasa que también, después de 20 años en un proyecto, pues estoy ya un poco más yo en el día a día. Pues yo coordino un equipo de soporte, coordino un community manager, coordino un equipo de desarrollo, y un poco la función es que él nos diga, oye, pues este plugin de V-Bulletin, ¿dónde está? Pues que es un poco como el lenguaje de programación, la plataforma sobre la que está hecha el foro, ¿no? Pues él nos dice, oye, esto está aquí. Pero realmente es complicado seguir al día de un negocio después de 20 años. Entonces, tiene un rol más de, pues no sé si presidente, CEO. No, somos muy atípicos, no nos gustan ese tipo de títulos ni chorradas Etiquetas varias. y tarjetas de visita. Sí, ¿no? modernos. ¿No sois pero... muchos en la plantilla de Foro Coches? No, no somos muchos. Tenemos un equipo de soporte de 10 a 12 personas aproximadamente que van por turnos. Tenemos también a un equipo de desarrollo que es externo, que está ubicado en Barcelona, y tenemos a un community manager entre Murcia y Madrid. Entonces, al final, tenemos un equipo muy eficiente, como queramos llamarlo, pero nunca hemos tenido ni grandes pretensiones de crecimiento, ni de equipo, ni de inversión, ni nada. Es 100% con recursos propios. Alex es el dueño del 100% de Foro Coches, y no tenemos nada, ninguna inversión ni de anunciantes, ni de otros medios, etc. No, hemos tenido siempre bastantes ofertas, no nos han faltado, pero realmente no lo hemos visto necesario. ¿Por qué no se ha vendido nunca Foro Coches, como ocurre con la mayoría de esas startups que decíamos antes? Bueno, porque al final, esto es una opinión controvertida, pero mía o nuestra. Al final, muchas startups, su objetivo no es ser rentables, su objetivo es ser vendidas, y hasta ahí pues vamos a hacer rondas de inversión hasta que nos aguanten, ¿no? En nuestro caso es diferente. Nunca hemos necesitado muchos recursos para crecer, siempre Foro Coches ha crecido por el boca a boca, como siempre nos definen. El bar de Internet en España ha hecho que siga ahí, que sea el bar del barrio o el bar del país, y la gente va y la gente viene. No tenemos campañas de captación, no tenemos grandes gastos, entonces eso hace que nunca hayamos tenido la necesidad de decir, oye, nos tenemos que vender, o a partir del mes que viene no podemos seguir gastándonos X miles de euros en anuncios. Como no hemos hecho eso, pues siempre hemos sido dueños un poco de nuestra plataforma y de nuestro destino, con lo cual estamos contentos de seguir siendo lo que queremos ser. No tenemos necesidad, y ya te digo, hemos tenido muchas ofertas, también en estos últimos años locos, donde los grupos de medios se han ido adquiriendo unos a otros, de seguir un poco por esta vía. Y creo que al final es un poco porque hemos tenido la cabeza necesaria para decir, vamos a quedarnos un poco tranquilos, no hace falta crecer a X dígitos, y no tener sobre todo a ese inversor que al final te hace un poco desvirtuar lo que eres. O perder el control en absoluto, claro, ¿no? Nosotros queremos seguir teniendo un usuario que se sienta a gusto a la comunidad, no queremos dedicar dinero o recursos a anuncios para atraer a usuarios que luego digan, bueno, pues esto no me gusta, me voy. Al final, lo que solemos hacer es tenemos un sistema de invitaciones, los propios usuarios invitan a otros cuando tengan invitaciones, que es un tema polémico ese, pero luego la comunidad va creciendo a su propio ritmo. Nosotros damos invitaciones en nuestras redes sociales, en nuestra newsletter, etcétera, con lo cual al final se va retroalimentando. Y tenemos una comunidad cerrada que hace que haya ese sentimiento de pertenencia por un lado, y esa necesidad o ese deseo de entrar a esta comunidad por el otro. Así que siempre andamos ahí un poco, siempre la pregunta más frecuente que nos hacen siempre es, bueno, ¿pero vais a dar invis o no vais a dar invis para que los usuarios puedan traer a otros? Orgullo de pertenencia, hablabas de los foreros, que veo que por supuesto también está en quienes hacéis Foro Coches. ¿Pero de qué vivís los que hacéis Foro Coches?
Pues es una pregunta también muy recurrente que nos dicen, ¿pero eso da dinero? Sí, da dinero, por suerte da bastante. ¿Cuánto da? Bueno, es público, Forocoches lleva, o la sociedad a la que pertenece Forocoches lleva facturando más de 1 millón de euros años. Entonces, por suerte, estos son datos públicos que cualquiera lo puede ver en Google y en medios comunes, normales, generalistas. Por suerte, hemos tenido estos ingresos durante muchos años, nos sigue yendo bien, en cuanto a datos de tráfico, en cuanto a datos de ingreso, nos va mejor que nunca, que es una cosa difícil de decir después de 20 años, o 21 ya, que vamos para 22, y al final tenemos 2 vías de publicidad muy marcadas. Por un lado tenemos la programática, que es los banners que cualquiera ve en una web, pues tú vas y ves un banner, y ese banner puede ser de la empresa que sea, pues desde un e-commerce a una empresa de energía, de coches, de lo que sea. Y por otro lado tenemos publicidad nativa, que es una publicidad mucho más integrada en el foro, que está enfocada más al usuario que está más tiempo en el foro, no a ese que nos visita puntualmente. A ese le mostramos menos publicidad del otro tipo, de programática, le mostramos menos banners, pero además lo que hacemos es darle una publicidad más contextual. Pues, igual que ellos visitan los diferentes contenidos de Forocoches con los hilos, le generamos hilos patrocinados con ciertos anunciantes, y estos hilos pues, están más orientados a ese usuario más recurrente, al que está mucho tiempo en el foro, al parroquiano del bar. ¿Hay una edad tipo del forero? Pues tenemos una edad media en torno a 29, 30, 31 años, dependiendo un poco el tiempo que lo miremos en Analytics. Y al final es un usuario que también hemos visto cómo ha ido evolucionando con nosotros. Pues si hace unos años se hablaba más de, no sé, una universidad o de qué estudiar o lo que sea, pues ahora, por ejemplo, se habla mucho de pues, cuál es el segundo coche que me voy a comprar, temas familiares, temas laborales. El otro día, por ejemplo, leía un hilo de una persona en un puesto de una consultoría bastante importante que decía, oye, que le habían ofrecido llevar a un equipo de 20 y pico personas y que no sabía si aceptar o no. Pues tenemos una serie de debates que antes quizás no se daban, pero a la vez también seguimos teniendo mucho... Está creciendo. Sí, la edad del usuario medio crece, pero crece muy poco y muy lentamente, con lo cual ya ahora tenemos mucha discusión de qué carrito de bebé me compro o qué tablet le compro al niño que acaba de empezar el colegio, se lo han pedido, pero también seguimos teniendo temas de universidad, de qué carrera escojo, etc. Al final estamos un poco pues, ampliando el espectro de usuarios. Solemos tener un 75-80% hombres y el resto mujeres. O sea, seguimos siendo más orientados al público masculino, pero es curioso, y esta cifra nunca nos creen cuando la decimos, pero realmente hay mucha chica en Forocoches que no quiere decir que es chica. ¿Por qué? Bueno, pues igual que los hombres no dicen que son hombres, simplemente que como son mayoría, se presuponen. Pero yo, por ejemplo, he conocido varias amigas en Forocoches y no ha surgido, ha llegado un momento, y ha sido además por temas laborales que nos han escrito, oye, yo trabajo en esta agencia, oye, yo trabajo en esta otra, que ha surgido y listo. Pero bueno, no tenemos ningún problema. En general, te diría, por ejemplo, que siempre ocurre esto en las comunidades online. Siempre está más para un lado, más para otro. Por ejemplo, pues, si hablamos de Twitter, pues cuando hablamos de gente que oposita, mayoritariamente son más chicas las que están hablando en Twitter, ¿no? O si hablamos en Twitter de finanzas, pues vuelven a ser más chicos. Depende un poco del público. En general no es una cosa ni que nos preocupe ni que estemos pendientes de incentivar ni nada. Una de las señas de identidad de Forocoches, Edu, es sin duda el anonimato desde el que escriben los foreros. ¿Os ha generado esto algún tipo de problema en alguna ocasión? Si son constantes en ese sentido, polémicas, porque lógicamente desde el anonimato tú puedes decir lo que quieras. Y esto entiendo que da una mayor riqueza y libertad al foro, pero también le puede meter en un momento como el que vivimos en algún que otro problema, ¿no? Bueno, es buena pregunta. Nosotros siempre nos basamos en la legalidad. Es decir, si algo es legal o es ilegal por la ley, nosotros lo aplicamos. Y no hay mucho más, digamos, que añadir. El problema viene en las líneas grises, como las que mencionas, y en esta época de wokeismo que vivimos, pues al final muchas veces resulta complicado. Lo políticamente correcto parece ser que muchas veces se quiere priorizar a la ley y es un problema.
porque realmente yo estoy obligado a decirle a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando me reportan, oye, este mensaje, este usuario, ¿quién es? Por la ley, no por ningún tipo de... Es que a mí me ha molestado que haya dicho X. Pero es que estamos en un mundo en el que cada vez hay más ofendiditos, ¿eh? Sí. Y también hemos visto nosotros como el ofendidito también está en el foro. Ojo, no tenemos que decir solamente el ofendidito está en otras redes sociales o no está en nuestra comunidad. Nosotros lo tenemos y de hecho muchas veces hay expulsiones temporales o incluso permanentes en el foro porque hay gente que reporta todo lo que no le gusta. Y esto es un problema. Es decir, tú no puedes reportar, solo por ejemplo, por opiniones políticas. Oye, puede que a ti no te parezca bien la opinión política del otro, pero si esa política entra dentro de la legalidad y evidentemente no es una política que vaya contra, en fin, razas, etnias, etcétera, mientras sea legal por la ley, va para adelante. Y luego, por otro lado, nosotros tenemos 100% cooperación con delitos telemáticos de la Guardia Civil, Policía Nacional... ¿Os ha requerido alguna vez las fuerzas del orden es habitual. Datos sobre foreros habitual. haber sobrepasado ese límite, ¿no? Es habitual. Puede ser que algún famoso, por ejemplo, denuncie a una persona. Ahí conocemos famosos, quizás demasiado, que contratan una agencia de imagen o de responsabilidad online o como quieras llamarla y que dicen, oye, este comentario está siendo inhiriente contra mi cliente y está injuriándolo y calumniándolo, lo que sea. Y muchas veces ahí nosotros también estamos entre la espalda y la pared de decir, vale, si decimos que no se borra, a lo mejor lo denuncian y el juez lo admite. Y a lo mejor es un delito contra el honor que finalmente el juez desestima cuando se inicie el juicio en 3 años. Pero los 3 años que van a esperar a ese forero diciéndole esto puede ser delito y te puede costar 20.000 euros o no, no se los deseo a nadie. Con lo cual muchas veces en estos casos optamos por la vía rápida de borrar el hilo si no aporta nada. Si estamos hablando también de hilos que se estén dando en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, y ese famoso lo que quiere directamente es que se le borre porque, pues no sé, no te puedo poner ningún ejemplo moderno reciente porque no debo, pero pues hay mucho, pues cuando se realiza una estafa, por ejemplo, cuando ocurre esto, muchas veces pues alguno que se ha dedicado a decir que tenía una enfermedad grave y que le donasen, etcétera, muchas veces esos son los primeros que no solo están judicializados ellos por un lado, sino que aprovechan para denunciar por otro. Entonces ahí es un problema, que nosotros no podemos decirle, oye, es que tú estás encausado por estafa. Pero claro, él me dice, no, presunta estafa. Entonces son muchas veces puntos muy complicados sobre reporte, sobre moderación, etc. ¿Habéis notado en Forocoches en los últimos tiempos esa evolución hacia ese discurso del odio que parece imperar en otras redes sociales y que incluso la vida política y social parece que se introduce en todas partes de nuestro país, esa polarización? Esa polarización yo creo que siempre la hemos tenido, para bien o para mal, con lo cual llevamos años lidiando con ella. Creo que no es una cosa de ahora. Para que te hagas una idea, Forocoches al final siempre suele tener un punto de... No te diría de innovación porque no es la palabra, pero es un punto de adelantarse a los tiempos que en ocasiones es beneficioso y en otras ocasiones es perjudicial, ¿no? Para que te hagas una idea, cuando Podemos entró en la vida política después del 15M, etcétera, donde más hilos se abrían y donde más conversaciones se hablaba sobre cómo Podemos iba a cambiar el espectro político español eran Forocoches. Y esto luego ocurrió con Ciudadanos, ocurrió con Vox o ha ocurrido con algún que otro personaje reciente. Y a la vez siempre ocurre un poco, ¿no?, esta forma de campana de Gauss con la excitación sobre este nuevo partido o personaje público. Como primero empieza a crecer y a decir, lo va a cambiar todo, y como al final acaba diciendo, pues es otro igual, es otro de lo mismo, al final lo único que quiere son, ¿no?, como dicen en el foro, solo lo veo pidiendo perras, ¿no? Pues al final siempre acaba un poco en ese mismo punto. Con lo cual entendemos un poco, por ejemplo, lo que están intentando hacer en Twitter, pero es muy complicado esa libertad de expresión absolutista, como se definía, ¿no?, Elon Musk, de, no, oye, yo voy a permitir todo, es muy complicado,
porque si es todo, ¿dónde pones, por ejemplo, los límites ante un discurso que sea xenófobo, racista, etcétera? ¿Hasta qué punto es, no, esto Yo está creo que lo has permitido, dicho tú, ¿no? El Código Penal, ese es el límite. Claro. Y el problema que tenemos aquí, conociendo la situación en España, es que el Código Penal, saber si algo es delito de odio o no, son 8 años de juicios. Ese es el problema, la lentitud de la justicia. Entonces esto, no, por ejemplo, nos pasa, es un caso muy frecuente que nos pregunten qué hacemos en estos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un hilo que está siendo una discusión política o está siendo una discusión sobre un tema candente, como puede ser la inmigración o puede ser un tema polarizante, vamos a llamarlo así, en estos casos. Al final lo que ocurre es que estos hilos empiezan a tener ciertos trolls al inicio, tienen un culmen de una discusión interesante donde se meten datos del INE, datos de la policía, datos de lo que sea. Hay mucho forero que discute muy bien y que dice, no, estos son los datos y vamos a hablar sobre ellos, pero luego también llega un punto en que esos hilos se convierten en un cruce de reportes. Reportes es como llamamos en el foro a informar que otro mensaje es incorrecto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estos hilos llega un momento, a lo mejor 2 días, 3 días o una semana, que no aportan nada y que lo único que están haciendo son los 30, 50 o 200 foreros que quedan en ese hilo, reportarse unos a otros. Oye, es que este está diciendo que este es azul, es que este está diciendo que es rojo y estamos reportando y el otro es amarillo. Entonces al final llega un momento que decimos, este hilo se borra. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque al final cualquiera puede coger ciertos comentarios y decir, es que esto me ofende, voy a denunciarlos a todos. Y hemos tenido muchos casos de organizaciones que se dedicaban a mirar contenido en el foro o en redes, porque hemos llegado a hablar con ellos y decir, oye, ¿esto por qué lo hacéis? Y a denunciarlo, a judicializar perfectamente conversaciones que podían ser totalmente pasadas o a lo mejor elevadas en cuanto a tono, pero que los usuarios estaban haciéndolo sobre unos datos, yo creo que verde, yo creo que azul. Entonces eso también es un problema. Hay organizaciones en este sentido de todos los aspectos políticos, con lo cual Eduardo, es difícil. tú, dedicándote al Internet, a los unos y a los ceros, no vienes de una ingeniería ni de matemáticas como es habitual, ¿no? No. Yo tengo un background, ¿no? Como se dice, de letras. Yo hice Derecho. En mitad de la carrera me di cuenta de que aquello no me gustaba. Me llamaban, de hecho, al informático muchos compañeros de carrera, que estoy aquí en Málaga, y al final lo que dije, bueno, pues ya que estoy en la mitad, voy a acabarla y ya está. Y la acabé medianamente bien, contento y fuera. Pero ya luego me dediqué a temas de marketing digital. Estuve trabajando primero en un e-commerce muy grande, luego en consultoría y luego estuve un tiempo en banca. Así que toqué varios palos, pero todos relacionados con marketing digital y proyectos en ese sentido. Siempre he tenido proyectos propios. Y trabajaste en Madrid y en un momento determinado volviste a Málaga, que es de donde gestionas Foro Coches. ¿Cómo era la Málaga que dejaste cuando te fuiste a trabajar a Madrid y a la que has vuelto? Muy buena pregunta. Yo dejé Málaga en 2011 por primera vez, luego vine, pero estaba casi más tiempo yendo y viniendo, con lo cual de 2011 a la 2022 que me he encontrado, 11 años de diferencia, me encontré una Málaga totalmente diferente para mí en el buen sentido. Y digo para mí porque casi yo estoy en la parte más de el guiri que vuelve o que decide venir a Málaga, y no tanto en el malagueño que se ha quedado aquí. Y ya te digo, lo digo para bien y para mal, sabiendo un poco que he tenido privilegios y he tenido otras cosas menos buenas. Pero en mi caso, yo he venido de estar en Madrid mucho tiempo, donde todos los pisos me parecían carísimos, pero al venir a Málaga todo me ha parecido mucho más caro que la Málaga que recordaba, pero también con muchas más oportunidades de la Málaga que yo recordaba. Te pongo un ejemplo. Yo, cuando en la carrera decido irme a Madrid, decido irme en 2011 por el ambientillo digital de eventos, de conferencias que había allí cada día. Y dije, me voy allí, voy a estudiar de Séneca en un año allí, pero voy a estar un poco en el ambiente. Y conocí a un montón de, pues, no digo famosetes, pero conocí a mucho personaje del Internet del momento, que muchos siguen a tope, pero al final eso me permitió abrir miras. Y ahora llego a Málaga, llegaba a Málaga en su momento, en 2012 cuando volví, y seguía diciendo esto no lo hay. Hoy en día puedo decir que sí lo hay. Hay muchas conferencias, hay muchos sitios donde se reúnen pues, gente de marketing, gente de producto, gente de lo que sea, y creo que he vuelto a una Málaga mejor. ¿Podemos llegar a ser ese polo digital que estamos vendiendo que somos? Yo creo que sí.
creo que quizás se está vendiendo demasiado, no digo demasiado pronto, pero creo que queda mucho más camino del que nos creemos para recorrer. ¿Y ves que hay un crecimiento sostenible ahí, que podemos seguir avanzando en ser ese hub, ese polo digital? Bueno, creo que hemos tenido creo que ahora se trata de hilar con esa segunda oleada de startups, ¿no? Todos conocemos a Virus Total, FreePic, BeSoccer, Up to Down, etc. Nos hace falta ahora ese relevo generacional startupero, pero creo que también hay muchos más medios que entonces. Es decir, a mí me invitan a muchas incubadoras por aquí a hablar y a sentarme con ellos, a decir, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Eso antes no lo había. Y para mí es una cosa muy positiva. Que Málaga haya evolucionado en ese sentido es bastante positivo. No obstante, con los riesgos que antes decías, hablabas del precio de la vivienda, es verdad que con tanta gente de fuera que viene, que venís, aunque en tu caso sea un retorno, venimos. hay malagueños que se empiezan a sentir fuera de su ciudad, ¿no? Sí, y es una pena. Es decir, es una cosa que hay que trabajar en ello, que no queda otra que hablar entre entes públicos y privados, a ver cómo se soluciona esto. Yo soy de Álora, con lo cual de Málaga a Álora, el Valle Guadalhorce, hay mucho que edificar, pero sí, yo coincido que en un Madrid donde los pisos eran 600, 700, que ahora en Málaga cualquier cosa sean 300, 400, es un problema sin duda y hay que sentarse a no echar a ese malagueño. Y repito, yo soy, como dices, el malagueño que vuelve o el guiri que viene por los atributos que tiene esta nueva Málaga. Pero no se puede negar que venimos a una Málaga que pertenece a esos que llevan aquí toda la vida y que por eso nos gusta tanto. Por el espeto, por el paseo por la playa y por su gente. Entonces, no se le puede echar y hay que seguir un poco siendo congruente con todo esto. La innovación y lo digital está muy bien, pero la tradición tiene que seguir. Que el progreso no nos mate, entendemos que hay que ser lo suficientemente inteligentes para que eso no pase. Sí. Que no nos mate, pero nos has traído de Aquiles para terminar este programa, Sí, Edu, ¿por qué? Sí. Bueno, una banda muy especial, los vi por primera vez en 2022 en directo y es una banda que empecé a escuchar pues, con 12, 13, 14 años. Mi vida toda suena con sus canciones y pues, he estado toda la vida escuchándoles casi, o media, así que bueno, una banda sonora que también quería que sonase aquí, claro. Pues nos encanta que, aparte de tu mensaje potente, despidamos con esta música tan potente. Ha sido un verdadero placer, Edu, hemos aprendido mucho y aprenderíamos mucho más. Seguro si tuviéramos más tiempo, que no lo tenemos. Pero muchas gracias. Hasta aquí. Muchísimas gracias, Edu. A ti.